encuentro del segmento Rimanaku y Palestra, y en esta oportunidad nos acompaña el doctor José Neira. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí a la feria. No, al contrario, me encanta poder estar acá y bueno, venir en la clausura de la feria, especialmente porque es la librería Palestra, tan importante, con tan excelentes obras, y que gracias a ella y a esta solicitud de que revise el libro del profesor italiano, he podido tener acceso a esta. La verdad es muy difícil poder leer obras de mi materia, que es Derecho Procesal Penal, de un profesor como Paolo, que es, la verdad, 83 años de edad. Hay que tener en cuenta, no es su primer libro. Este es un libro que se está traduciendo, la última edición, que es del año 2012, o sea, ha pasado hace 13 años, pero parece que fuera el Perú actual. Los problemas que tenemos hoy día, a través de las nuevas leyes que se producen en el cambio del área penal, es lo mismo ocurrido en Italia, exactamente igual. Parece que fuera una copia de lo que pasó allá. Bien, perfecto, sí. En esta oportunidad nos convoca la obra El justo proceso del profesor Paolo Ferrúa, y ya un poquito nos estaba usted adelantando este escenario, ¿no? Esta similitud, a pesar de que sea en el otro continente, ¿no? Está mostrando algún tipo de similaridad, un poco de similaridad con esta realidad. ¿Nos podría comentar un poquito más sobre esta similitud que vio en las páginas? Y ni siquiera en la actualidad. ¿Por qué? Porque el libro del profesor, como es un profesor que tiene tanta experiencia, tantos años de maestro y de jurista, nos remonta inclusive a la época de los años 80 y de los años 90, donde en el año 1992 se produjo la muerte de dos grandes jueces instructores famosos, que uno de ellos, Paolo Borsellino, a través de un caso que es el caso Manitis Puliti, un caso contra 1.300 imputados por crimen organizado. Y qué curioso que también en nuestro país se descubrió en agosto del 2000 otro caso igual, por organizaciones criminales contra 1.300 imputados, que han sido los dos más grandes casos que ha habido en el mundo. El otro juez instructor que mataron el año 1992 fue Giovanni Falconi, que es un juez famoso. Y entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque el Código de Procedimientos Penales italiano se reformó en 1988 y era un código garantista, como lo destaca Paolo Ferrúa, pero después, ¿qué pasó? Hubo mucha crítica en el sentido de que no se permitan las declaraciones de los policías, los que habían hecho los atestados policiales en los juicios orales, y que la prueba solamente se dé en esta etapa para que haya pura contradicción. Pero lo curioso de todo era que sí se podía leer las declaraciones que se habían prestado en la policía, a pesar de que no haya habido contradictorio. Y lo que se quería era que toda la prueba se produzca en el juicio oral. Entonces, el profesor en esta obra me parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque primero, por lo que dije al comienzo, es una forma de poder conocer cómo es un proceso penal italiano. No tenemos otra manera porque no tenemos acceso al idioma, y además ustedes son los únicos que hacen traducciones. ¿Y qué traducción? Perfecto, Andrés Ibáñez, juez emérito del Supremo Tribunal, experto en el área penal, y ya en el año 1985 trabajaba la prueba de los hechos, es el que traduce. Para empezar, él no va a traducir cualquier libro. En segundo lugar, este señor es discípulo también de Luigi Ferraioli, Paolo Ferrúa. Y por otro lado, sabemos todos que perfecto Andrés Ibáñez también ha sido y sigue siendo discípulo de Luigi Ferraioli, y pronto está a salir una nueva obra de Luigi Ferraioli, que espero que también ustedes lo traduzcan para que podamos tener acceso a ello. Y además, si el Código Procesal Penal, que está vigente desde el año 2006, tiene un origen europeo continental, uno de los países que hemos tomado en cuenta es Italia, especialmente para el tema de los recursos. Así que también dentro de este libro, el profesor Paolo Ferrúa trabaja el tema de los recursos, o sea, trabaja todos los tópicos que tienen que ver en un tratado de derecho procesal penal. O sea, a pesar de que el volumen son 400 y pica de páginas, casi 500 páginas, pero desarrolla distintos puntos, cada uno cubre los distintos momentos procesales de cualquier proceso. No solamente habla de los procesos ordinarios, también habla de los procesos simplificados, da su punto de vista de la justicia negociada y por qué está de acuerdo, por qué no está de acuerdo. Y lo mejor de todo es que cita muchas sentencias del Tribunal Constitucional italiano, como también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y analiza las normas del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Vale, y de todos estos recursos que el profesor detalla en el libro, ¿no? Y que usted perfectamente comenta, es aplicable a cualquier proceso penal, ya sea de Perú o ya sea de cualquier otro país, porque claro, el proceso penal original, por así decirlo, o estándar, se compone de los mismos
elementos. De todos los que vio en el libro, ¿hay alguno que lo considera un aporte especial que podría llegar a perfeccionar el proceso penal peruano? No, bueno, yo creo que la doctrina es importante, ¿no? La doctrina es importante, obviamente cada país tiene derecho a tener su propia constitución, su propio código procesal penal y sus problemas, pero la doctrina es importante y por lo tanto, en la medida de que sea discutida, trabajada y sea de materia de convencimiento para los que hacen las leyes, sería interesante que se tomen en cuenta porque en realidad se logra un proceso penal, aunque él es más garantista, pero también se ve que él tiene en cuenta el tema de la eficiencia dentro del proceso penal, dentro del punto de vista de alguien que en realidad lo que quiere pues es que, como su nombre lo indica, haya un juicio justo. Vale. ¿Y en el escenario peruano hay algún aporte del libro que pueda ayudarlo a precisamente alcanzar esa eficiencia? Bueno, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, actualmente en nuestro país se están produciendo una serie de reformas al Código Procesal Penal, ¿no? En octubre del año 2024 ha salido una ley 32.130 que modifica aproximadamente 60 artículos del Código Procesal Penal, uno de ellos que tiene que ver con que los que se encarguen de las diligencias preliminares sean los policías y no los fiscales. Y a propósito, ayer se ha publicado una sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la acción que planteó el Ministerio Público, por lo tanto, esa ley va. Pero lo que dice es que tiene que haber unos protocolos interinstitucionales, entre ellos se supone que también entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, para que esto pueda operar. Esperemos que la cosa en realidad dentro de las posibilidades funcione, porque también hay que tener en cuenta acá que aunque desde que empezó la reforma del Código Procesal Penal, y diría yo desde el año 1981 que entra en vigor la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es el Decreto Legislativo 52, y la Constitución Política del 79, la del 93, que se decía que el Ministerio Público dirige la investigación preparatoria. Pero el problema es que en la realidad tendríamos que saber una estadística de en cuántas la Fiscalía era la que practicaba los actos de diligencias preliminares y en cuántos realmente era la policía. Y por lo tanto, si en mayor cantidad de veces se derivaba a esta institución y ella era la que se encargaba de practicar estos actos de investigación. Me parece a mí que en la mayoría de casos. También por una cuestión matemática, ¿no? O sea, en el sentido de que cuántos fiscales teníamos, tendríamos 2.000, 3.000 fiscales y teníamos 120.000 policías, de los cuales trabajaban 24 por 24 horas, 60.000, o sea, para empezar también un problema cultural, ¿no? Si se produce un hecho con apariencia delictiva, las personas a quién van a buscar, a un policía o van a buscar a un fiscal. ¿Qué está más cerca de la ciudadanía, una comisaría o una fiscalía? Y entonces creo que también eso tiene que ver con el tema de que la policía primero también porque esto se produce en la calle, hechos con flagrancia, y quienes están en la calle son los policías que se tienen que encargar entonces de capturar a las personas que hayan cometido delitos. Pero la pregunta que yo le haría más bien a usted, que es una persona como cualquiera de nosotros que vamos por la calle, es si ha cambiado las cosas desde octubre del 2024, que se dice que la policía está a cargo de realizar las diligencias preliminares y ya no la fiscalía, si ya no roban, ya no hay extorsión, ya no hay sicariato, ya no hay homicidios. O sea, realmente ha habido más eficiencia y se ha disminuido la criminalidad, o las cosas se mantienen igual o está para peor. O sea, creo que no se trata de un cambio de institución, en todo caso deberían complementarse, y qué bueno que en estos días uno escuche noticias en el sentido que se está comprando armamento especializado para la policía, patrulleros, medios de comunicación, o sea que se va a hacer una investigación inteligente, porque no hay otra manera de poder combatir la criminalidad, sea organizado, sea criminalidad común, porque todos somos víctimas de delitos, tenemos que gastar más, inclusive pagar seguros, porque ya no podemos andar con la calle con un celular de alta gama, porque si nos lo roban, imagínense, si tenemos que pagar un seguro a la compañía que nos lo vende. O sea, ¿por qué tenemos que tener ese cargo adicional? Porque no hay seguridad, a pesar de que pagamos nuestros impuestos. Creo que se debería tener en cuenta. Peor todavía para las personas de condiciones económicas más modestas, donde los lugares por donde viven hay menos posibilidad de seguridad, y prendes el noticiero y todos son actos delincuenciales. Acá lo que yo noto en el libro también es que ese código de procedimientos penales de 1988 que ellos sacan, a diferencia de toda Europa continental, y cuando me refiero a esta parte de ese continente, estoy hablando de España, de Alemania, de Francia, de Portugal, de Suiza, entre otros, ellos siguen con un juez instructor. En 1988, más bien, el Código de Procedimientos Penales de Italia dice que el fiscal es el que se tiene que encargar de la investigación. Claro. Y yo, ¿cómo me he enterado de eso? Me he enterado de eso por Paolo Ferrúa.
Si no hubiera tenido acceso a este libro, no me hubiera enterado de eso. Pero ¿qué pasa? Ese cambio que impone un modelo acusatorio frente al modelo inquisitivo, después se ve atenuado porque hay fuertes críticas, ¿no? Hay fuertes críticas en el Congreso, ¿no? En el Congreso modifican el Código de Procedimientos Penales de 1988, después también el Tribunal Constitucional hace modificaciones. ¿Para qué? Decía yo al comienzo que no se iba a tomar en cuenta las declaraciones que se prestan ante la policía o que unilateralmente las partes pueden conseguir, que solamente iban a tener valor las pruebas testificales que se prestan ante el juicio oral en un contradictorio. Sin embargo, las cosas cambian porque se dice que se está cometiendo delitos de mucha criminalidad, como la muerte de estos dos jueces instructores que investigaban grandes casos de crimen organizado, y por lo tanto lo que se hace es decir, no, tenemos que utilizar toda la información porque no se puede dispersar esa información porque no vamos a lograr la búsqueda de la verdad, y por lo tanto, si el policía toma conocimiento de alguna información, él tiene que ir a prestar una testifical respecto a esa información, a pesar de que esté la declaración escrita de quien ha declarado. No puede ser, ¿no? Entonces se dice, ya no se puede prestar la declaración del policía, pero sí se puede oralizar la declaración de la persona que ha testificado en la policía, y es lo mismo que nada, porque al final no estuvo presente un juez, que es la máxima garantía, porque se supone que en el juicio oral tendría que ser él, y con excepciones que también pasan en nuestro país, que se llama prueba anticipada, ¿no? O sea, ni bien se producen los hechos, podría ser que una de las partes le pida al juez una prueba testifical. De repente estamos hablando no solamente de casos de crimen organizado, también en muchos casos de violencia familiar, en casos de violencia sexual. Se tiene que ser así. ¿Por qué? Porque la idea es que la presunta víctima de un delito de violación sexual tiene que empezar su tratamiento de forma inmediata, y el tratamiento psicológico importa que se tenga que olvidar de eso que le ha ocurrido, y por lo tanto imagínense si vamos a esperar 1 año, 2 años, 3 años que llegue la fecha del juicio oral, y además debe haber una sola declaración pero con las mayores garantías, y por eso hay un espacio físico especial, que es la Cámara Gesell, tiene que ser con un psicólogo forense, tiene que ser ante un juez que decida la admisión o no de las pruebas. La Cámara Gesell es un espacio físico que tiene 2 partes, tiene un vidrio en el medio, un vidrio polarizado, de tal manera que la presunta víctima no pueda ver al otro lado quiénes son los que están, y no se pueda contaminar. O sea, la idea es evitar que haya una revictimización, pero también que las partes puedan acreditar sus proposiciones fácticas. Entonces eso está en el libro. Se habla de prueba anticipada también dentro del libro, pero yo quisiera referirme a muchos aportes que hace el libro de Paolo Ferrúa. Está bien la comparación, me encanta, porque también las personas que me escuchen dirán, ¿qué hago leyendo un italiano? Bueno, en primer lugar, quiero que tengan en cuenta lo que ya yo les he dicho. Yo tengo 40 años de profesor universitario en mi alma mater, que es la Universidad San Martín de Porres, y desde el año 2009 en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la cual también soy egresado de la maestría en política jurisdiccional, y este ciclo me estoy graduando ya pronto. Felicidades. ¿No? Muchas gracias. Entonces, Paolo Ferrúa destaca múltiples aspectos fundamentales del derecho procesal penal. En primer lugar, la idea del proceso como garantía y no como simple instrumento. O sea, el proceso penal debe concebirse como límite al poder punitivo del Estado y no como un medio eficaz para lograr condena. A lo que me refería yo, el profesor Paolo Ferrúa es garantista, como tiene que ser, dentro de un proceso penal, y que se brindan los derechos de las personas, que el proceso no es para declarar culpables a las personas, sino para proveer los medios necesarios para que se ventile y haya la discusión que corresponda, a ver si efectivamente se probaron los hechos o no. ¿Y por qué es importante esta concepción? Porque rompe con la visión instrumentalista del proceso, que lo ve como una máquina para averiguar la verdad o sancionar culpables. O sea, está bien que tengamos que averiguar la verdad, pero ahí entra también otro tema que él trabaja, que es el tema de la prueba ilícita. ¿Qué pasa si se habían vulnerado derechos fundamentales para obtener la información? No se debe tomar en cuenta, pero inclusive él trabaja el tema de la prueba prohibida, y que también que todo lo que sea efecto reflejo de esa prueba prohibida tampoco se debería utilizar. No solamente la prueba que ha sido obtenida vulnerando derechos fundamentales, sino la derivada. También lo trabaja el profesor Paolo Ferrúa. O sea, acá se va a situar al individuo en el centro del sistema penal, destacando su dignidad, su derecho de defensa y su inocencia, hasta prueba en juicio contradictorio. Reivindica el modelo acusatorio, creo que es el único que hay ahora en Europa continental, y decía eso al comienzo porque estamos hablando de un sistema procesal que tiene origen en el Código Procesal Penal, pero al costado de la Europa continental está Inglaterra, está Gales, Escocia, que tiene un sistema acusatorio adversarial que es totalmente diferente, es casi similar al sistema de Estados Unidos, Norteamérica, donde hay jurados populares, ¿no? Nosotros no somos un país juradista, solamente hemos tenido jurado popular
en 1863 por 30 años para un delito, el delito contra el honor por medio de la prensa escrita en esa época, pero después ya desapareció, ¿no? O sea, acá son jueces profesionales que tienen la obligación de motivar, mientras que el jurado popular no tiene obligación de dar ninguna explicación ni escrita ni oral porque toma una decisión de culpable o inocente y por lo tanto no se puede controlar la racionalidad de la decisión que ellos toman, ¿no? Pero bueno, ese es el modelo que hay en estos países, es un tema de su constitución, de su cultura, claro. Ellos lo aceptan, o sea, no hay un sistema procesal penal perfecto, ni el nuestro, ni el de ellos, y el profesor Paolo Ferrúa dentro de su libro destaca todo este tema, todos los problemas que hay especialmente en Italia, porque él trabaja y vive en ese país hasta la fecha, y bueno, creo que eso es importante, ¿no? También que es importante dentro del libro del profesor Paolo, porque él distingue y da un valor teórico profundo a la defensa coherente, sistemática y radical del proceso penal como institución de contención del poder, ¿no? Eso es lo principal, o sea, no se trata de un proceso penal para declarar culpable a las personas y para mandarlos a la prisión, sino si es que se prueba, y ahí viene también otro problema que tenemos y que hoy día se trabaja mucho, que tiene que ver con la cantidad de pruebas que se requiere para declarar culpable a una persona, como se habla hoy día, los estándares de pruebas, claro. ¿No? Que también él toma un punto de vista, porque en el Perú los estándares de prueba están en construcción, ¿no? O sea, el profesor que más ha impulsado esto y que es mi maestro, el profesor Jordi Ferrer, plantea 7 estándares en su libro Pruebas sin convicción del año 2021 y acabo de estar yo del 2 al 6 de junio en Girona, España, en el segundo Michele Tarufo Week In, que es un congreso de razonamiento probatorio donde ha presentado su nueva obra con una edición y está proponiendo ahí estándares, pero ya para medidas de coerción personal, estándares para prisión preventiva. Entiendo yo que posteriormente va a presentar otros estándares que tienen que ver con los procesos simplificados, o sea, con la terminación anticipada, con la conformidad. Que dicho sea de paso, el profesor Paolo Ferrúa también trabaja 2 temas y diferencia entre la conformidad y la justicia negociada. ¿En qué sentido? Que para empezar, la conformidad que nosotros llamamos así, al comienzo del juicio oral ya hay acusación, ellos lo utilizan en la terminación anticipada, o sea, durante la investigación, ahí se aplica la conformidad, o sea, no hay acusación. Entonces, por un lado, habla de un proceso en ese estado, y lo que dice es que ahí hay pura negociación, y después por otro lado, y que ya ahí, ¿cómo podemos hablar de que hay una cantidad de prueba o de información que pueda justificar eso? No lo hay porque estamos en investigación y puede ser en cualquier momento el proceso, porque lo que se quiere justamente es que haya menos procesos para que se pueda atender otra clase de casos y a cambio de ello va a recibir una bonificación procesal. Entonces, para ellos, la conformidad es una conformidad como terminación anticipada, pero por otro lado también lo que para nosotros al comienzo del juicio oral se puede dar, que llamamos la conclusión anticipada del debate, él lo llama justicia negociada. Y ahí sí se dice que se tiene que hacer un control de la cantidad de información, de la cantidad de pruebas. Lo mismo que plantea el profesor Jordi Ferrer en las últimas conferencias que está haciendo y que en su nueva obra seguramente se va a pronunciar al respecto. Entonces el profesor ya se adelanta a eso, pero también hay que recordar, y hay que ser honesto en este tema de la ciencia, que hay puntos de vista totalmente diferentes. Entre ellos el Jordi Neva Fenol, Daniel González Layer, Mercedes Fernández, Marina Gascón, el propio prefecto Andrés Ibáñez también. Y bueno, lo que se plantea es que en cada caso concreto se tiene que ver si hay una cantidad de prueba que sea suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Y es más, acá en el Perú, el año 2017, en la Corte Suprema, sacamos una sentencia plenaria casatoria, la 1/2017, sobre distintos estándares de prueba, y por primera vez utilizamos un término anglosajón para el juicio oral, y dijimos que la prueba tiene que ser más allá de una duda razonable, pero ahora la Corte Suprema ha cambiado el punto de vista y ahora se utiliza más bien una fuente alemana, en el sentido que para que se pueda condenar a alguien en un juicio oral, la prueba que se ha obtenido en el juicio oral tiene que ser una prueba que sea altamente probable y objetiva de la responsabilidad penal de la persona. ¿Para qué? Para no continuar con ese tema, porque en los mismos Estados Unidos de Norteamérica le preguntaron a la Corte Suprema Federal respecto a qué cosa o cuándo hay una prueba que sea más allá de una duda razonable, y la Corte Suprema se limitó a repetir lo mismo, o sea, no dio ninguna explicación, y eso acá se dice, se trabaja también en el libro de Paolo Ferrúa, esa clase de temas. Por eso es importante, estamos hablando de un profesor de 83 años de edad, con muchas obras publicadas, y qué bueno que esta sea la primera que Palestra saca
acá en nuestro país, y con la traducción de perfecto Andrés Ibáñez, espero que continúen traduciendo estas obras. Ay, Y muchas además gracias. son 20 capítulos que toca dentro de este libro, son 20 Sí, capítulos. sí, es un libro un poco extenso. No, no es extenso, al contrario. Miren, alguien puede pensar que a pesar de un solo tomo, pero son casi 500 páginas, yo decía más de 400, son como 480 páginas, pero ¿qué toca? Por ejemplo, en el capítulo 1 trabaja el derecho al proceso, en el 2 el proceso como garantía, en el 3 el modelo acusatorio y sus fundamentos, en el 4 el juez y la imparcialidad, en el 5 el principio de contradicción, en el 6 trabaja la oralidad y mediación, que yo puedo trabajar acá en este momento, algunos de los puntos, la publicidad, la motivación, la prueba y verdad, la presunción de inocencia, temas que en nuestro Código Procesal Penal y en la justicia ordinaria trabajamos. ¿Y cómo se llama el libro? El justo proceso. A partir del capítulo 11, la prueba ilícita, el capítulo 12, la confesión, o sea, la cláusula de no incriminación la trabaja muy bien. ¿Y qué impacto puede tener o no la defensa técnica en el capítulo 13, en el capítulo 14, los recursos, apelación y casación, en el capítulo 15, el proceso como límite al poder punitivo, en el capítulo 16, juicio y medios de comunicación, a propósito de lo que se habla hoy día de la justicia paralela, o sea, de la afectación a la independencia de los jueces que se puede producir. En el capítulo 17, la víctima en el proceso penal. En el capítulo 18, negociación y justicia penal. En el capítulo 19, la prisión preventiva, o sea, lo que queremos nosotros, ¿no? Que haya una excepcionalidad en la prisión preventiva, además que no nos hemos quedado en el acuerdo plenario penal en el 1-2019, sino ya ahora, a partir del año 2021, se modificó el Código Procesal Penal para los procesos especiales para altos funcionarios, de tal manera que hoy día llegan apelaciones a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, y dentro de estas apelaciones son apelaciones de prisiones preventivas, por ejemplo, contra jueces, contra fiscales, contra personas que tengan un alto cargo público, pueden ser presidentes, ministros, congresistas, jueces supremos, fiscales supremos, y entonces ahora la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema conoce en segunda instancia prisiones preventivas, además del acuerdo plenario penal que sacamos el 1-2019 con mucha ley, doctrina y jurisprudencia sobre ese tema. Y acá el profesor también lo trabaja. En el capítulo 20, que es el último capítulo, el debido proceso como estructura constitucional. Como vemos entonces, todos estos temas nosotros los manejamos acá en el Perú, también en la doctrina, y creo yo que este es un buen antecedente de lo que pasa acá y podemos utilizarlo para hacer grandes reformas en el proceso penal en nuestro país. Es cuestión de que creo que todos deberíamos leer este libro, seamos estudiantes, seamos jueces, seamos fiscales, especialmente profesores de derecho, porque creo que nosotros tenemos la obligación de sembrar en la juventud un conocimiento de derecho comparado. No nos podemos quedar solamente con la dogmática nacional, que además es escasa, y tenemos que acudir a esto. Por eso yo resalto lo importante que Palestra pueda lograr que también vayan con los alemanes, por favor, porque nosotros no conocemos ese idioma y necesitamos que ustedes nos traduzcan obras alemanas que tienen que ver mucho y con mejorar nuestro proceso penal. No, definitivamente tomo nota al respecto. Y una última pregunta ya para concluir, un poquito idealista, ¿no? Usted, claro, en su labor jurisdiccional ve tanta realidad, más que cualquiera tal vez de nosotros. Si usted tuviera una varita mágica para cambiar tan solo una cosa del proceso penal para efectivizarlo, ¿qué sería? Bueno, le cuento, en octubre del año 2024 se han hecho 60 reformas al Código Procesal Penal. Una de esas reformas ha significado que haya casación de oficio. Quiere decir que si hoy día se condena a alguien a un año de pena privativa de libertad, tiene que llegar a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, cuando antes de octubre del 2024 tenía que ser una pena privativa de libertad mayor a 6 años, tenía que ser una sentencia final, un auto final, y tenía que demostrarse que había violación a norma constitucional, a norma procesal, a norma sustantiva, ilogicidad a la motivación, falta de motivación, o que haya vulneración a normas constitucionales, y además que haya apelado en primera instancia, o sea que tenemos causales de inadmisión que están en el artículo 428 del Código Procesal Penal. O sea, en realidad del 100% de casaciones penales que se planteaban, el 90% se declaraban inadmisibles. Ni el Ministerio Público ni los abogados de la defensa saben plantear casaciones, y por lo tanto lo confundían como si fuera una tercera instancia, como si fuera una nueva valoración de la prueba, cuando se entiende que eso ya no existe. Pero hoy día la Corte Suprema, en materia de hechos, sí entra el tema de la prueba en el siguiente sentido: si la casación protege la vulneración o la no vulneración de derechos constitucionales, ¿qué pasa? Hay reglas en el Código Procesal Penal o civil o laboral en el sentido cómo se toma una declaración.
¿Qué pasa si no se cumple con esa regla? ¿Se está vulnerando la norma o no? Si se ha tomado una declaración testifical mal tomada, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que procede la casación. ¿Qué pasa si se ha hecho una pericia sin cumplir con las partes que corresponde a una pericia? Contar con la información, que sea escrita, que vaya al contradictor. ¿Se ha vulnerado la norma o no se ha vulnerado? Entonces quiere decir que va en casación. O sea que sí se puede entrar por violaciones al derecho probatorio en casación a la Corte Suprema. O sea, ya hubo una segunda instancia, pero la casación no es una instancia, sino tiene que ver con un control de regularidad de los derechos constitucionales y de las normas, de las leyes ordinarias. Pero por otro lado también no se puede declarar culpable a nadie con una sola prueba. Y ahí vamos nuevamente a que en cada caso concreto hay que ver si la Fiscalía o la Defensa ha probado la mayor cantidad de hipótesis y ver una valoración individual y en conjunto, y después de eso decidir si se ha vulnerado o se ha desvirtuado la presunción de inocencia y si realmente se puede declarar culpable o no a una persona. ¿Y eso cómo se va a controlar? A través de la motivación fáctica, ¿no? Y ahí entramos ya a la racionalidad de la motivación y a los tres componentes de la sana crítica, que son máxima de la experiencia, conocimientos científicos y reglas de la lógica, que se tiene que dar una explicación, que no se trata solamente de citar estos términos, sino en qué sentido tiene que ver la valoración que se hace en cada una de las pruebas. De la respuesta... pero todavía no he terminado. Con esto termino. No, es que usted me está diciendo qué podemos hacer. ¿Qué podría usted no cambiar? podemos hacer nada nuevo, simplemente derogar o dejar sin efecto 2 artículos de los 60 que han dictado. Ya no me quiero hablar de los otros 58, porque ya no hay tiempo. Pero el otro sería, ahora se ha establecido la apelación de los autos de enjuiciamiento. Claro. O sea, se dice, si no hay una imputación clara y precisa, usted puede apelar de los autos de enjuiciamiento. O sea, nunca ha pasado eso. Tenemos en la historia del proceso penal en el Perú, como si se supone que hay una, se llama tutela de derecho durante la investigación preparatoria, con la cual tú puedes plantear tu tutela de derecho si es que no hay una imputación clara y precisa. En la etapa intermedia también se hace un control de la imputación clara y precisa. El artículo 349 del Código Procesal Penal sobre el requisito de la acusación establece que debe contener, y el primero, si el fiscal no ha cumplido con eso, para eso está el abogado defensor. El abogado defensor debe conocer ley, doctrina, jurisprudencia, debe conocer los hechos concretos del caso, y así va a haber una etapa intermedia. En la etapa intermedia va a haber contradicción, por lo tanto debería derogarse también la apelación de los autos de enjuiciamiento. Además, ¿por qué lo digo? Porque nosotros tenemos graves problemas de sobrecarga procesal en la Corte Suprema. En casación hoy día se ha incrementado el trabajo en un 80%. Imagínense, ya no se da abasto la sala penal permanente para conocer los casos. Probablemente se va a tener que habilitar a otra sala penal para que eso sea así. Y eso puede generar un problema que que por lo menos en los últimos tiempos se ha tratado de evitar, y ese problema que una sala interprete la norma de una manera y la otra sala puede interpretarla en otro sentido y no se cumplan con los fines de la casación, que tiene que ver con un fin de uniformidad, un fin de igualdad, un fin de que haya predecibilidad judicial. Pero en fin, si hay más carga tendrá que hacerse eso, porque por otro lado no hay presupuesto tampoco para que se queden más plazas, para que haya más jueces, y lo mismo ha generado el tema de las apelaciones de los autos de enjuiciamiento, que son innecesarios, como lo acabo de demostrar. ¿Y con qué finalidad? No sé, supongo que habrá una exposición de motivos, pero ¿con qué finalidad se hicieron esos cambios? En esa parte no la conozco realmente, no la conozco. Porque el tema central era ahí, que los señores fiscales ya no debían hacer diligencias preliminares ni dirigirlas, sino a la policía. Ese era el tema central. Pero además de eso, han salido estos artículos y otros artículos más. Menos mal que cuando se apela el auto de enjuiciamiento no han puesto ahí que suspende el inicio del juicio oral. Porque también eso tiene que ver con un tema que Paolo Ferrúa lo comenta. Paolo Ferrúa decía que se crean una serie de obstáculos al ejercicio de la acción penal en los casos de crimen organizado. ¿Para qué? Para que haya prescripción de la acción penal. Y acá hay una ley que ha cambiado todo el tema de los plazos de prescripción. Claro. Que sea ahora a 1 año. Imagínate, no hay policías, no hay fiscales, no hay jueces, no hay institutos de pericia, no hay defensores públicos. Dime si se pueden hacer los procesos penales con la rapidez que la ciudadanía exige y que la tutela judicial también corresponde. Tal cual. Y de las respuestas que usted me dio, no pude evitar notar, y ya con esta de verdad que es la última pregunta, hablábamos de que no necesariamente el proceso se viera como un mecanismo para encontrar una verdad absoluta, y no pude evitar recordar la tesis, un pequeño librito del profesor Tarufo que se llama Verifobia, que seguramente también usted ya lo conoce, que plantea esta suerte de ver que en realidad los jueces, pues básicamente no es que encuentren la verdad, sino que aplican o actúan en base a la verdad más convincente que ven en el momento de la contradicción. Entonces,
Em, ¿Qué piensa de esto? No, en realidad nosotros, claro, es muy poco probable que se encuentre la verdad absoluta en el momento, eh, qué sé yo, en el momento del juicio oral, ¿no? En el momento de ver las pruebas y poder y mediarlas o verificarlas, analizarlas. Pero, ¿qué piensa de esto? Realmente, no sé, el fin del proceso penal no es tal vez uno de los fines encontrar la verdad de lo que ha sucedido, pero claro, hay otros fines que nos enseñan en las aulas universitarias. Pero, ¿qué piensa usted de ello? Bueno, para empezar, no hay verdades absolutas. Ni siquiera en la ciencia hay verdades absolutas. Bueno, ¿Cuál es la prueba que tiene el más alto valor científico? Todos lo conocemos, no tenemos que ser ni siquiera peritos. ¿Cuál es? La prueba de ADN. ¿Cuánto vale la prueba de ADN? el punto 99.99%. 99%. Pero el año 1990 no valía nada la prueba de ADN. ¿Qué se requiere para que valga 99.99%? Se requiere primero que haya un perito acreditado profesionalmente, que se trate de un laboratorio acreditado internacionalmente, que se cuente con los instrumentos, que se cuente con los reactivos. Y es más, inclusive algo que para la persona le podría parecer que no tiene mucho valor, la cadena de custodia, la toma de la muestra. Claro. Si se falla en alguno de estos procedimientos o eslabones de la pericia, vale cero. Claro. Estamos hablando de la prueba científica que tiene más valor. O sea, ni siquiera en las ciencias duras hay pruebas que valgan 100%. O sea, no hay verdades absolutas. Menos va a haber en las ciencias sociales, menos va a haber en un proceso penal, porque los jueces no tenemos funciones probatorias. Las pruebas están sujetas a que las partes puedan obtener esa información, está sujeta a que la policía busque la información, la fiscalía busque la información, el agraviado, el actor civil, entre todos ellos puedan proveer la información. Obviamente tiene que estar sujeto al control de calidad de la defensa de los investigados, pero también hay restricciones que se hacen para la obtención de prueba y tiene que ver con la vulneración a derechos fundamentales. Ahí estamos hablando de la prueba ilícita, o sea, no se puede obtener la prueba de cualquier manera, que también Paolo Ferrúa lo indica, o sea, si se están violando derechos fundamentales, esa prueba no se puede utilizar en el caso. O sea, va a haber errores también que puede cometer la policía, la fiscalía, pueden evitar que esa prueba se tome en cuenta y por lo tanto tampoco podamos llegar a la verdad. Entonces, cuando el maestro, Tarufo ha sido mi maestro, yo cambié mi punto de vista como profesor sobre el tema de la prueba el año 2012, que lo conocí en Medellín, en Colombia, en los grandes congresos internacionales que esa universidad hacía, y de ahí lo empecé a perseguir por todos lados, donde había congreso, comprar sus libros, todo, y la verdad tuve la suerte de llegar a serme amigo de él. En 2019 fui a un último congreso de la Universidad de Medellín y estuve una semana con él, y tuve la suerte de que la gente no se acerque mucho a él. Estábamos en el hotel de la universidad y yo vivía con él, almorzaba, comía con él, y la verdad fue maravilloso. Y lamentablemente pasó algo que no debía ocurrir. Falleció Michele Tarufo el año 2021, así que para mí es el inmortal Tarufo y es el gurú del tema de la prueba científica, el sistema de recursos, el activismo judicial. O sea, maestro de maestros, 50 libros publicados. Creo que es un ignorante el que dice que es procesalista y no sabe quién es Michele Tarufo, pero Michele también se refería a que se trata de encontrar la respuesta que sea más próxima a la verdad. Exacto. Que sea la respuesta más próxima a la... Y hablamos de la verdad como correspondencia, la verdad como habrían ocurrido los hechos, como lo decía Tarski. Es una teoría de él. O sea, como que ahora yo tengo el honor de que ustedes, Palestra, me hayan invitado para hablar un poco sobre el libro del profesor italiano, catedrático italiano, Paolo Ferrúa, y se está registrando. Entonces, esa es la verdad como correspondencia, lo que realmente está ocurriendo. El asunto es que eso hay que demostrarlo. Entonces, yo creo que el proceso tiende a eso, pero ¿está en función a qué? Está en función al trabajo arduo de las partes para proveer esta información, porque, repito, los jueces no tenemos funciones probatorias, solo en el juicio oral, al final del juicio oral. Inclusive hoy hay la posibilidad, con el artículo 385 del Código Procesal Penal, inciso segundo, que las partes puedan ofrecer prueba adicional cuando termine todo el juicio oral, y los jueces puedan disponer la actuación de prueba de oficio siempre que se cumplan determinados requisitos. Que recaiga sobre los hechos del juicio, que en segundo lugar sea prueba sobre prueba o prueba complementaria, y en tercer lugar que se permita que haya contradicción. O sea, los jueces, que son terceros imparciales, el modelo es acusatorio, no pueden sacar una tarjeta o una carta debajo de la manga para que se caiga un caso, y el maestro Paolo Ferrúa así lo dice, cuando trabaja el tema de la imparcialidad, de la prueba ilícita, de la cantidad de información para desvirtuar la presunción de inocencia. Lean el libro de Paolo
Ferrúa. Yo he disfrutado mucho de eso y voy a empezar que Palestra haga traducciones de más libros de Paolo Ferrúa. Gracias, profesor. Bien, creo que con esto hemos llegado al final de nuestra entrevista. Muchas gracias, doctor Neira, por comentarnos de las bondades de este libro. Este libro lo podrán encontrar en Palestra Editores y estamos seguros de que encontrarán bastantes similaridades con nuestro escenario nacional y no solamente eso, sino aportes que puedan enriquecer y, por qué no, en algún futuro efectivizar nuestro proceso penal. Nos vemos en una próxima oportunidad y nos despedimos aquí. Muchas Hasta gracias luego. por haberme permitido conocer al profesor Paolo Ferrúa. Un placer.